¿Alguna vez te has preguntado quién es el Espíritu Santo y por qué es tan importante en la fe cristiana? A lo largo de la historia, el Espíritu Santo ha sido una figura central y enigmática, desempeñando un papel crucial en la creación, la vida de Jesús y la formación de la Iglesia. Desde su mención en los textos sagrados hasta su influencia en la vida cotidiana de los creyentes, el Espíritu Santo ha sido visto como el guía, el consolador y el dador de vida espiritual. En este video, exploraremos su origen, su impacto en eventos clave como Pentecostés, su papel dentro de la Trinidad, y cómo continúa siendo vital en la experiencia cristiana actual. Entonces, ¿cómo ha moldeado el Espíritu Santo la historia del cristianismo y qué significa para los creyentes de hoy? Acompáñanos para descubrirlo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad en la doctrina cristiana, junto con Dios Padre y Dios Hijo, Jesucristo. Es considerado coigual y coeterno con el Padre y el Hijo, lo que significa que es completamente Dios y ha existido eternamente. Aquí se detalla quién es el Espíritu Santo y su papel en la fe cristiana. Naturaleza del Espíritu Santo. 1. Divinidad. El Espíritu Santo es Dios, compartiendo la misma esencia divina que el Padre y el Hijo. Se le atribuyen cualidades divinas como la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia y eternidad. En Hechos 5 versículo 3 y 4, mentir al Espíritu Santo se describe como mentir a Dios. 2. Personalidad. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, sino una persona con intelecto, emociones y voluntad. Puede ser entristecido, Efesios 4:30, hablar, Hechos 13:2, enseñar, Juan 14:26, y dar testimonio, Romanos 8:16. Roles y funciones del Espíritu Santo. 1. Creación. El Espíritu Santo estuvo presente y activo en la creación del mundo. Génesis 1:2 menciona que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, participando en el acto creativo. 2. Revelación. El Espíritu Santo ha sido fundamental en la revelación de Dios a la humanidad. Inspiró a los autores de la Biblia, 2 Pedro 1:21, y continúa iluminando las Escrituras para los creyentes, Juan 16:13. 3. Regeneración y santificación. El Espíritu Santo es el agente de la regeneración espiritual. Jesús explicó a Nicodemo que uno debe nacer del Espíritu para entrar en el reino de Dios, Juan 3 versículo 5-6. Además, el Espíritu trabaja en la santificación del creyente, transformándolos a la imagen de Cristo, 2 Corintios 3:18. 4. Consolador y guía. Jesús prometió que el Espíritu Santo sería el consolador, paráclito, para los creyentes, enseñándoles y recordándoles todo lo que Jesús dijo, Juan 14:26. El Espíritu guía a los creyentes en la verdad y les da poder para vivir una vida piadosa, Juan 16:13, Hechos 1:8. 5. Dador de dones espirituales. El Espíritu Santo distribuye dones espirituales a los creyentes para el beneficio del cuerpo de Cristo, la Iglesia, 1 Corintios 12 versículo 4 hasta 11. Estos dones incluyen sabiduría, conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. 6. Testigo de Cristo. El Espíritu Santo testifica sobre Jesús y glorifica al Hijo. En Juan 15:26, Jesús dice que el Espíritu dará testimonio de él. Además, el Espíritu Santo capacita a los creyentes para ser testigos efectivos de Cristo en el mundo, Hechos 1:8. Importancia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esencial para la vida cristiana. Es el medio a través del cual Dios habita en los creyentes, guiándolos, enseñándolos y capacitándolos para vivir de acuerdo con su voluntad. Su presencia es una garantía de la salvación y una fuente continua de fortaleza espiritual.
En resumen, el Espíritu Santo es Dios presente y activo en el mundo y en la vida de cada creyente, desempeñando múltiples roles esenciales en la creación, revelación, regeneración, santificación y misión de la Iglesia. Orígenes y mención en las Escrituras. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Desde los primeros versículos de la Biblia, el Espíritu Santo aparece como una presencia activa y poderosa. En Génesis 1:2 se menciona que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, indicando su participación en la creación del mundo. Esta referencia inicial establece el Espíritu como una fuerza vivificante y creadora. A lo largo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se manifiesta en diversas formas, influyendo en la vida de individuos y en la historia de Israel. Por ejemplo, en Éxodo 31:3, Dios llena a Bezalel con su espíritu para dotarlo de sabiduría y habilidad para construir el tabernáculo. En Números 11:25, el espíritu se posa sobre los 70 ancianos, otorgándoles el don de la profecía. El profeta Ezequiel ofrece una visión profunda del Espíritu Santo. En Ezequiel 36 versículo 26 y 27, Dios promete a Israel un nuevo corazón y un nuevo espíritu, indicando una transformación interna y una renovación espiritual que el Espíritu Santo hará posible. Esta profecía señala la esperanza de un cambio radical en la relación entre Dios y su pueblo. El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento amplía y profundiza la comprensión del Espíritu Santo, comenzando con su papel en el nacimiento de Jesús. En Lucas 1:35, el ángel Gabriel le dice a María que el Espíritu Santo vendrá sobre ella, y el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra, resultando en el nacimiento virginal de Jesús. Este evento destaca la obra del Espíritu en la encarnación de Cristo. El bautismo de Jesús es otro momento crucial. En Mateo 3:16, Jesús ve al Espíritu de Dios descender como paloma y posarse sobre él. Este acto simboliza la unción de Jesús para su ministerio público y señala el comienzo de su misión terrenal. El libro de los Hechos muestra el poder del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles y la formación de la Iglesia. En Hechos 2 versículo 1 hasta 4, durante el día de Pentecostés, el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos en forma de lenguas de fuego, llenándolos y permitiéndoles hablar en diferentes idiomas. Este evento marca el nacimiento de la Iglesia cristiana y el inicio de la misión evangelizadora de los apóstoles. A lo largo del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo se presenta como el Consolador prometido por Jesús, Juan 14 versículo 16 y 17, quien guiará a los creyentes a toda verdad y les dará poder para vivir una vida piadosa. El Espíritu Santo es esencial para la regeneración del creyente, Juan 3 versículo 5 hasta 8, santificándolo y equipándolo con dones espirituales para el servicio dentro del cuerpo de Cristo. Pentecostés y la venida del Espíritu Santo. La promesa de Jesús sobre el envío del Consolador. Antes de su crucifixión, Jesús prometió a sus discípulos que enviaría al Espíritu Santo para estar con ellos después de su partida. En Juan 14 versículo 16 y 17, Jesús dice: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros». Esta promesa subraya la continuidad de la presencia de Dios con sus seguidores y la importancia del Espíritu Santo como guía y ayudador. En Juan 16:7, Jesús aclara la importancia de su partida para que el Espíritu Santo pueda venir, «Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré». Esta declaración destaca que la venida del Espíritu Santo es esencial para el ministerio continuo y la misión de los discípulos. El evento de Pentecostés. El evento de Pentecostés, narrado en Hechos 2 versículo 1 hasta 4, marca el cumplimiento de la promesa de Jesús y el inicio de una nueva era en la historia de la Iglesia.
50 días después de la resurrección de Jesús y 10 días después de su ascensión, los discípulos estaban reunidos en Jerusalén durante la fiesta judía de Pentecostés. De repente, un ruido como de un viento recio llenó la casa donde estaban sentados, y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este evento tiene varias implicaciones clave. 1. Cumplimiento de la profecía. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés cumple la profecía del profeta Joel, Joel 2 versículo 28 y 29, y la promesa de Jesús. Pedro, en su discurso en Hechos 2:16 hasta 21, cita a Joel para explicar que el derramamiento del Espíritu es una señal de los últimos días y de la inauguración de la nueva era del Espíritu. 2. Empoderamiento de los discípulos. Los discípulos, antes temerosos y escondidos, son transformados y llenados de poder para testificar de Cristo. El Espíritu Santo les da valor, sabiduría y la capacidad de comunicarse en diversas lenguas, lo que permite que las personas de diferentes naciones y culturas entiendan el mensaje del Evangelio. Este empoderamiento cumple con Hechos 1:8, donde Jesús les dijo que recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos y serían sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 3. Inicio de la Iglesia Cristiana. Pentecostés es considerado el nacimiento de la Iglesia Cristiana. En este día, Pedro predica su primer sermón y, como resultado, unas 3.000 personas se arrepienten y son bautizadas, Hechos 2:41. Este crecimiento explosivo señala el inicio de la misión evangelizadora de la Iglesia y la expansión del Evangelio. 4. Unidad y diversidad. El evento de Pentecostés también simboliza la unidad y diversidad de la Iglesia. Personas de diferentes regiones y lenguas escucharon las maravillas de Dios en su propio idioma, mostrando que el mensaje del Evangelio es para todos los pueblos y naciones. Esta diversidad lingüística subraya que la Iglesia está destinada a ser una comunidad global, unida en el Espíritu Santo. Impacto continuo del Espíritu Santo. El impacto de Pentecostés no se limita a un evento histórico, sino que continúa en la vida de la Iglesia y de los creyentes individuales. El Espíritu Santo sigue llenando, guiando y capacitando a los cristianos para vivir y testificar de Cristo. Este empoderamiento es esencial para el cumplimiento de la misión de la Iglesia en el mundo. El Espíritu Santo en la teología cristiana. La Trinidad. En la teología cristiana, el concepto de la Trinidad es fundamental. Se entiende que Dios es uno en esencia pero existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada una de estas personas es completamente divina, compartiendo la misma naturaleza y atributos de Dios, pero desempeñando roles distintos en la historia de la redención. 1. Unidad en diversidad. La doctrina de la Trinidad afirma que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales y coeternos. No hay jerarquía en la naturaleza divina, cada persona de la Trinidad es plenamente Dios. Aunque las tres personas son distintas, no están separadas. Operan en perfecta unidad y armonía. 2. Distinción de roles. Dios Padre es visto como el creador y sustentador del universo. Es quien envía al Hijo al mundo, Juan 3:16. Dios Hijo, Jesucristo, es el Redentor, quien se encarna, vive una vida sin pecado, muere en la cruz y resucita para ofrecer salvación, Juan 1:14, 1 Corintios 15 versículo 3 y 4. Dios Espíritu Santo, es quien aplica la obra de redención a los creyentes. Él es quien regenera, santifica y empodera a los seguidores de Cristo, Juan 14:26, Tito 3:5. Papel del Espíritu Santo en la santificación y guía del creyente. El Espíritu Santo desempeña un papel crucial en la vida del creyente desde el momento de la conversión y a lo largo de toda su vida cristiana. 1. Convicción de pecado. El Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, Juan 16:8. Antes de que una persona pueda llegar a la fe en Cristo, el Espíritu Santo trabaja en su corazón para revelar su necesidad de salvación. 2. Regeneración.
La regeneración es el acto de dar nueva vida espiritual. Jesús enseñó a Nicodemo que uno debe nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios, Juan 3:5. Este nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo, quien transforma el corazón del creyente. 3. Santificación. La santificación es el proceso continuo de ser hechos santos, más parecidos a Cristo. El Espíritu Santo mora en los creyentes, 1 Corintios 6:19, y les da el poder para vencer el pecado y vivir una vida que agrada a Dios, Gálatas 5 versículo 16 hasta 18. A través de la santificación, el Espíritu produce en los creyentes el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, Gálatas 5 versículo 22 y 23. 4. Guía y enseñanza. El Espíritu Santo guía a los creyentes en toda la verdad, Juan 16:13. Él ilumina las Escrituras, ayudando a los creyentes a entender y aplicar la palabra de Dios en sus vidas, 1 Corintios 2 versículo 12 hasta 14. Además, el Espíritu da sabiduría y discernimiento para tomar decisiones que honren a Dios. 5. Empoderamiento para el servicio. El Espíritu Santo capacita a los creyentes para el servicio y el ministerio en el cuerpo de Cristo. Esto incluye la distribución de dones espirituales que son dados para la edificación de la iglesia, 1 Corintios 12 versículo 4 hasta 11. Estos dones pueden variar desde la enseñanza y la profecía hasta la hospitalidad y la administración. El Espíritu Santo en la comunidad de la iglesia. El Espíritu Santo no solo trabaja en los individuos, sino también en la comunidad de creyentes, la iglesia. 1. Unidad del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es el agente de unidad en la iglesia. A pesar de la diversidad de dones y funciones, el Espíritu une a todos los creyentes en un solo cuerpo, 1 Corintios 12 versículo 12 y 13. Esta unidad es fundamental para el testimonio y la misión de la iglesia en el mundo. 2. Adoración y oración. El Espíritu Santo juega un papel vital en la adoración. Los creyentes son llamados a adorar a Dios en espíritu y en verdad, Juan 4:24. Además, el Espíritu intercede por los creyentes en sus oraciones, especialmente en momentos de debilidad o incertidumbre, Romanos 8 versículo 26 y 27. 3. Misión y evangelización. La misión de la Iglesia de llevar el Evangelio a todas las naciones es capacitada por el Espíritu Santo. Jesús prometió que sus discípulos recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, para ser sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, Hechos 1:8. El Espíritu Santo y los dones espirituales. Definición y propósito de los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu Santo son habilidades especiales otorgadas por el Espíritu a los creyentes con el propósito de edificar la iglesia y cumplir la misión de Dios en el mundo. Estos dones son diversos y reflejan la creatividad y la amplitud del Espíritu Santo en su obra. En 1 Corintios 12 versículo 4 hasta 11, Pablo describe estos dones y su propósito. 1. Diversidad de dones. Sabiduría, la capacidad de aplicar el conocimiento divino en situaciones prácticas. Conocimiento, entendimiento profundo y discernimiento de las verdades espirituales. Fe, una confianza extraordinaria en Dios y su poder. Sanidades, poder para sanar enfermedades y dolencias físicas. Milagros, capacidad de realizar actos poderosos que manifiestan la intervención divina. Profecía, habilidad para proclamar mensajes inspirados por Dios. Discernimiento de espíritus, capacidad para distinguir entre espíritus buenos y malos. Diversos géneros de lenguas, hablar en idiomas no conocidos por el hablante, a menudo para la edificación del cuerpo de Cristo. Interpretación de lenguas, habilidad para entender y explicar el significado de las lenguas habladas. 2. Propósito de los dones. Edificación de la iglesia. Los dones son dados para fortalecer y construir la comunidad de creyentes. Cada don contribuye al crecimiento espiritual y al bienestar de la iglesia, 1 Corintios 12:7. Unidad y diversidad, aunque los dones son variados, todos proceden del mismo espíritu. Esta diversidad en la unidad subraya que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un papel importante y único que desempeñar, 1 Corintios 12 versículo 12 hasta 14. Servicio y misión.
Los dones capacitan a los creyentes para servir eficazmente y para cumplir la misión de la Iglesia de proclamar el Evangelio y hacer discípulos en todas las naciones. Efesios 4 versículo 11 hasta 13. Uso y abuso de los dones espirituales. El uso correcto de los dones espirituales es vital para la salud y la misión de la Iglesia. Pablo aborda este tema en sus cartas, especialmente en 1 Corintios, donde se enfrenta a los abusos y malentendidos sobre los dones espirituales. 1. Uso correcto. Amor como motivación. En 1 Corintios 13, Pablo destaca que los dones espirituales deben ser ejercidos con amor. Sin amor, los dones son inútiles y vacíos. El amor es la mayor virtud y el contexto en el cual los dones deben ser utilizados. 1 Corintios 13, 1 hasta 3. Orden y edificación. Los dones deben ser usados de manera ordenada y constructiva durante el culto. En 1 Corintios 14, Pablo proporciona directrices sobre el uso de los dones, especialmente las lenguas y la profecía, para asegurar que la adoración sea edificante para todos los presentes. 1 Corintios 14 versículo 26 hasta 33. 2. Abuso y corrección. Orgullo y división. Algunos creyentes en Corinto se enorgullecían de sus dones y menospreciaban a otros, causando divisiones. Pablo corrige esto enfatizando que todos los dones son igualmente necesarios y valiosos para el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12 versículo 21 hasta 26. Desorden y confusión. El uso descontrolado de ciertos dones, como el hablar en lengua sin interpretación, causaba confusión y desorden en los cultos. Pablo insta a un uso regulado y entendible de los dones para que todos puedan ser edificados. 1 Corintios 14, 27 y 28. Desarrollo y cultivo de los dones. Los dones del Espíritu Santo no son estáticos, pueden desarrollarse y crecer a través del uso y la práctica. 1. Discernimiento y confirmación. Los creyentes deben buscar discernir y confirmar sus dones espirituales. Esto puede implicar oración, estudio bíblico y la confirmación de la comunidad de fe. Los líderes de la Iglesia también juegan un papel importante en ayudar a los miembros a identificar y desarrollar sus dones. 1 Timoteo 4:14. 2. Entrenamiento y práctica. El desarrollo de los dones espirituales requiere práctica y entrenamiento. Los creyentes deben buscar oportunidades para usar sus dones en el servicio a la Iglesia y al mundo. Esto puede incluir participar en ministerios específicos, recibir mentoría de cristianos maduros y estar abiertos a la guía del Espíritu Santo. 2 Timoteo 1:6. 3. Humildad y dependencia del Espíritu. Es crucial que los creyentes usen sus dones con humildad y una dependencia continua del Espíritu Santo. Reconocer que los dones son un regalo de Dios para el beneficio del cuerpo de Cristo y no para la gloria personal es esencial para su uso correcto y efectivo. 1 Pedro 4 versículo 10 y 11. El Espíritu Santo en la vida del creyente. La morada del Espíritu Santo. Desde el momento de la conversión, el Espíritu Santo habita en cada creyente. Esta presencia divina es una garantía y un sello de la salvación. 1. Sello y garantía. En Efesios 1 versículo 13 y 14, Pablo explica que los creyentes son sellados con el Espíritu Santo de la promesa, quien es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Este sello indica propiedad y protección divina, asegurando al creyente su pertenencia a Dios y la seguridad de la salvación. El Espíritu Santo como garantía también significa un adelanto de lo que los creyentes recibirán en plenitud en la vida eterna. Es una promesa de la herencia celestial y de la transformación final en la imagen de Cristo. 2. Templo del Espíritu. Los creyentes son descritos como el templo del Espíritu Santo en 1 Corintios 6 versículo 19 y 20. Esta imagen destaca la santidad y la dignidad de cada cristiano, llamándolos a vivir de manera que honre a Dios con sus cuerpos. La presencia del Espíritu Santo en el creyente implica una vida de pureza y dedicación a Dios. Guía y dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo habita en los creyentes, sino que también los guía y dirige en su caminar diario. 1. Guía en la verdad. El Espíritu Santo guía a los creyentes a toda la verdad, enseñándoles y recordándoles las palabras de Jesús, Juan 16:13, Juan 14:26. Esta guía es continua y necesaria para comprender y aplicar las Escrituras correctamente en la vida cotidiana.
A través de la iluminación del Espíritu, los creyentes pueden discernir la voluntad de Dios y tomar decisiones que reflejen los principios bíblicos. 2. Discernimiento espiritual. El Espíritu Santo capacita a los creyentes para discernir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y el error, 1 Juan 4:1. Este discernimiento es crucial en un mundo lleno de engaños y falsas enseñanzas. El Espíritu también da sabiduría para enfrentar diversas situaciones y para entender las profundidades de Dios, 1 Corintios 2 versículo 10 hasta 12. Poder para vivir una vida piadosa. El Espíritu Santo empodera a los creyentes para vivir una vida que refleje el carácter de Cristo. 1. Fruto del Espíritu. En Gálatas 5 versículo 22 y 23, Pablo describe el fruto del Espíritu como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este fruto es evidencia de la obra del Espíritu en la vida del creyente y el resultado de una vida vivida en sumisión al Espíritu. A medida que los creyentes caminan en el Espíritu, Gálatas 5:16, estos atributos se desarrollan y fortalecen, transformando su carácter y comportamiento para parecerse más a Jesús. 2. Poder para vencer el pecado. El Espíritu Santo da poder para vencer las tentaciones y el pecado. En Romanos 8:13, Pablo enseña que, por el Espíritu, los creyentes pueden hacer morir las obras del cuerpo y vivir una vida de justicia. Este poder incluye la capacidad de resistir las influencias negativas y vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, superando las luchas internas con la carne. Consolación y ayuda. El Espíritu Santo también es conocido como el Consolador, proporcionando consuelo y ayuda en momentos de necesidad. 1. Consolador prometido. Jesús llamó al Espíritu Santo el Consolador o Ayudador, Paráclito, que el Padre enviaría en su nombre, Juan 14:16. El Espíritu proporciona consuelo y apoyo emocional y espiritual a los creyentes, especialmente en tiempos de dificultad y persecución. Este consuelo no es solo emocional, sino también una reafirmación de la presencia y el amor de Dios en la vida del creyente. 2. Intercesión en la oración. El Espíritu Santo intercede por los creyentes en sus oraciones. En Romanos 8 versículo 26 y 27, Pablo explica que cuando los creyentes no saben cómo orar como conviene, el Espíritu mismo intercede por ellos con gemidos indecibles. Esta intercesión asegura que las oraciones sean conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo está continuamente trabajando para renovar y transformar a los creyentes en la imagen de Cristo. 1. Transformación continua. En 2 Corintios 3 versículo 18, Pablo dice que los creyentes, contemplando la gloria del Señor, son transformados de gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Esta transformación es un proceso continuo de santificación, donde los creyentes son hechos más como Cristo en su carácter y conducta. Esta renovación implica una constante renovación de la mente y del espíritu, Efesios 4 versículo 23 y 24, despojándose del viejo hombre y vistiéndose del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad. 2. Renovación del espíritu. Tito 3:5 menciona la renovación del Espíritu Santo como parte de la obra de salvación. Esta renovación es una restauración constante y refrescante de la vida espiritual del creyente, capacitando a vivir una vida nueva y fructífera en Cristo. A lo largo de este video, hemos explorado la historia y la importancia del Espíritu Santo en la fe cristiana. Desde sus primeras menciones en el Antiguo Testamento hasta la promesa cumplida en Pentecostés, el Espíritu Santo ha sido una presencia constante y transformadora en la vida de los creyentes y en la Iglesia. Hemos visto cómo, a través de la Trinidad, el Espíritu Santo juega un papel integral en la teología cristiana, ofreciendo santificación, guía y poder para vivir una vida piadosa. Los dones espirituales, otorgados por el Espíritu, son esenciales para la edificación de la Iglesia y el cumplimiento de su misión en el mundo. Estos dones, cuando se usan correctamente y con amor, fortalecen la comunidad de creyentes y permiten que cada miembro contribuya al cuerpo de Cristo. Además, el Espíritu Santo habita en cada creyente, proporcionando consuelo, dirección y una continua renovación que transforma sus vidas a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo no es solo una doctrina abstracta,
sino una realidad vivificante que impacta profundamente la vida diaria de cada cristiano. Desde la convicción de pecado hasta la guía en la verdad y el empoderamiento para vencer el pecado, el Espíritu Santo es nuestro consolador y ayudador en todo momento. En resumen, el Espíritu Santo es una fuerza vital y transformadora en la vida de los creyentes y en la historia de la Iglesia. Nos acompaña, nos guía y nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cómo puedes abrirte más a la obra del Espíritu Santo en tu vida hoy? ¿Qué pasos puedes tomar para permitir que el Espíritu Santo te guíe y te transforme cada día más?